Padre nuestro que estás en los cielos, es en el glorioso y poderoso nombre de tu unigénito que venimos presentándonos delante de ti para la exposición de tu palabra, oh Dios Santo. Es mi oración que a esta hora sea el poder glorioso de tu Santo Espíritu manifestándose en las vidas de mis hermanos que están aquí presentes comunitariamente, oh Señor, los santos redimidos, que son los miembros del cuerpo de Cristo, mediante el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y que también los hermanos y hermanas que nos están viendo por las redes sociales y que posteriormente escucharán y verán este mensaje, puedan ser entregados completamente a lo que tu Santo Espíritu ha traído, ha plasmado, Señor, en tu palabra. Gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad, y te decimos que verdaderamente estamos agradecidos por tu Santo Espíritu, por tu Hijo amado, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Es interesante y maravilloso saber de que estamos delante de la palabra de Dios, inspirada por Dios mismo, exhalada por Dios mismo. Sabemos, amados hermanos, de que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros de que Dios es verdaderamente un Dios trino. ¿Por qué un Dios trino? Porque está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres merecen la misma honra, la misma gloria, la misma adoración. Los tres son uno. Es muy claro de que nosotros digamos eso de inicio, porque estamos hablando acerca ahora, en este momento, de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Amados hermanos, existen algunas religiones, algunas sectas que tienen mucha herejía, que ellos no enseñan de que el Espíritu Santo es Dios y que también no enseñan a la misma vez que Jesús es Dios. Hacen que solamente Dios Padre, comúnmente conocido como Jehová, es Dios, y hacen devalúan, ponen por menor a Jesucristo y también al Espíritu Santo. Pero eso no es conforme a lo que la Biblia revela que es la palabra de Dios. No es conforme a eso. Ustedes conocen cómo es que sabemos que hay muchas sectas como los testigos de Jehová, los mormones, de que no ven a Jesús como Dios y mucho menos al Espíritu Santo. Pero nosotros, los cristianos, los evangélicos, sabemos de que el Espíritu Santo, sabemos de que Cristo Jesús es Dios, es la misma persona de la Trinidad, muy difícilmente para entender, pero es muy evidente a la luz de la palabra de Dios. En este caso vamos a estar exponiendo que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué razón el Espíritu Santo es Dios, amados hermanos? Porque el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que Dios Padre. No tiene menos ni tiene más. Tiene los mismos atributos que Dios Padre, al igual que los mismos atributos que Jesucristo, que el Hijo de Dios, que es Dios, Jesucristo, Dios encarnado. Ustedes pueden darse cuenta cómo es que el Espíritu Santo es eterno. Sabemos de que ese es uno de los atributos de Dios Padre, ¿verdad? De que Él es eterno, permanece desde la eternidad hasta la eternidad. El Espíritu Santo también es eterno. Lo encontramos en múltiples pasajes, hay muchas evidencias, pero como vamos a ir avanzando en el mensaje, vamos a ir viendo pocos versículos. Pero es eterno. Hebreos 9:14 lo dice. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ahí refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu eterno, estamos viendo uno de los atributos de Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Se dan cuenta cómo es que el Espíritu Santo es eterno? Hebreos 9:14, que Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno, es el Espíritu Santo. Si no hubiese sido por el Espíritu Santo, Jesucristo no se hubiese ofrecido a sí mismo sin mancha a Dios. Lo hizo por el Espíritu eterno, el Espíritu Santo. A la misma vez, otro de los atributos de Dios es que Él es omnipresente, que está en todo lugar.
¿Y cómo lo manifiesta la palabra de Dios? En el Salmo 139, 7. El salmista hace la pregunta en el Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de quién? De tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El salmista entendía de que el Espíritu Santo es omnipresente. Con solo hacer la pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si me voy a las estrellas, si me voy a la luna, si me voy a los planetas, allá estás tú. Si debajo del cielo, ahí estás tú. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu tuyo. Donde sea que yo esté, está la presencia del Espíritu Santo, quien nos llena todo. Vamos viendo que es eterno, vamos viendo que es a la misma vez omnipresente, que está en todo lugar. Es omnisciente, significa que todo lo sabe, que todo lo conoce. ¿Es un atributo de Dios? ¿Verdad que sí? Sabemos de que Dios Padre es omnisciente, sabemos que Jesucristo es omnisciente, pero a la misma vez el Espíritu Santo es omnisciente, lo sabe todo. Pablo se lo aclara a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña. Miren cómo el apóstol Pablo le hace saber a los corintios que el Espíritu todo lo escudriña, y no solamente a los hombres o cualquier cosa creada, sino también añade, dice, aún lo profundo de Dios. Aún, añade el apóstol Pablo, escudriña lo profundo de Dios. ¿Y quién va a conocer la mente de Dios si no solamente Dios mismo? ¿Quién va a escudriñar a Dios verdaderamente a profundidad tal cual como es Él, si no es Él mismo mediante su Espíritu Santo, que es Dios a la misma vez, la tercera persona de la Trinidad? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Con el ejemplo del apóstol Pablo. Sino el espíritu del hombre. Nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos, sabemos qué hacemos, qué pensamos, qué hay dentro de nosotros. El espíritu nuestro lo sabe, dice el apóstol Pablo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es omnisciente, que conoce todo, lo sabe todo. Si conoce todo acerca de Dios Padre, ¿cómo no va a conocer todo lo demás? Estamos viendo los atributos del Espíritu Santo, que son los mismos atributos de Dios Padre, de Dios Hijo. Es eterno, es omnisciente, omnipresente. A la misma vez, Él es omnipotente, que todo lo puede hacer, a tal punto que ninguna persona, ningún ser humano en toda la historia redentora puede ser regenerado si no es por el Espíritu Santo. Ninguna persona tiene salvación si no es por el Espíritu Santo, porque Él es el que convence del pecado, el que transforma, el que regenera. Dios Padre escoge, Dios Hijo redime, rescata, compra con su sangre, con su vida, y el Espíritu Santo es el que da la regeneración y hace la transformación en el corazón de las personas, en el alma de las personas, para que sean convertidos a la familia de Dios. Eso es lo que de Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. En el poder del Espíritu de Dios fue que Jesucristo hizo todas las señales y prodigios, y Cristo Jesús fue a la misma vez resucitado de los muertos, de entre los muertos, por el Espíritu Santo. A la misma vez ustedes saben de que Él es omnipotente, y Jesús mismo lo dijo en Hechos 1:8. Pero ustedes, estaba diciendo, recibiréis poder. ¿Y quién es alguien que da poder? Alguien que es todopoderoso, que tiene el poder para poder ofrecer, para poder otorgar a sus hijos. Pero recibiréis poder, ¿cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos por el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines o hasta lo último de la tierra. ¿Estamos entendiendo, hermanos y hermanas? Los mismos atributos que tiene el Espíritu Santo son los mismos atributos que tiene Dios Padre, Dios Hijo. Ahora bien, vamos a entender algo, que los tres tienen diferentes funciones. Claro que sí, los tres tienen diferentes funciones. Sabemos de que el Espíritu Santo da dones, el Espíritu
Santo capacita. Sabemos que Cristo Jesús se ofreció en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecado, para darnos vida eterna, y sabemos que Dios Padre escogió de tal modo que ellos, antes de la eternidad, ellos siempre han estado juntos, han permanecido juntos y decidieron entre ellos mismos quién se iba a ofrecer. Voluntariamente Jesucristo accede y el Espíritu Santo regenera y a la misma vez santifica, de modo que los tres no están separados pero tienen funciones diferentes. Ahora bien, el trabajo del Espíritu Santo, cualquier persona podría pensar de que fue hasta el día de Pentecostés, Hechos 2, pero si nosotros remontamos o damos algunas ojeaditas hacia el inicio de la creación, nosotros nos vamos a encontrar en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta? Él siempre ha estado, siempre ha permanecido, y eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, amados hermanos. Ahora bien, el rol, el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era un poco diferente a como cuando Él vino en el día de Pentecostés, que se presentó con mucho más poder, más evidencias por la promesa que Cristo Jesús había hecho, de que serían bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Y fue el cumplimiento de esa promesa en el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días después de la Pascua. Caía un viernes la Pascua judía cuando crucificaron a Cristo Jesús, y usted comienza a contar desde ese día en adelante 50 días, cae el día de Pentecostés. A eso se le llamó Pentecostés porque verdaderamente tenían los frutos de las primeras cosechas, etc. Ahora bien, en el Antiguo Testamento él tenía la función del Espíritu Santo era capacitar a los reyes cuando eran ungidos, como lo fue en su momento dado el rey Saúl. David también, y a los profetas también los capacitaba y los ungía. Él tenía ese rol de hacerlo. Ahora bien, Dios Padre prometió de que el Espíritu Santo estaría dentro de nosotros. Él lo decía, que iba a estar dentro de nosotros, y fue cuando vino el día de Pentecostés, y ahora Él mora dentro de nosotros, de modo que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando andaba Jesucristo caminando aquí en la tierra, ¿cómo se llamaba Él? En Isaías se le nombra Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, Dios encarnado, caminando con nosotros, andaba con nosotros cuando Él vino, Dios encarnado. Y ahora que está el Espíritu Santo dentro de nosotros, es Dios en vosotros. ¿Entendemos, hermanos? El Jesucristo, Dios con nosotros, andaba con nosotros, estaba con nosotros. Ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Debemos de sentirnos verdaderamente agradecidos, admirados del poder de Dios, que en un momento dado Salomón, que le construyó el templo a Dios, era el gran sueño de David, el padre, ¿verdad?, de Salomón, construirlo, pero Dios le dijo a David que no lo iba a construir él. ¿Sabe por qué, David? Porque tú has derramado mucha sangre, tú eres un hombre guerrero, te sobrepasaste en derramamiento de sangre de muchas personas, por eso no me vas a hacer el templo, tu hijo lo hará. Y cuando Salomón lo hizo, Salomón llegó a la conclusión, porque él era sabio y la sabiduría viene de Dios, llegó a la conclusión a tal punto de decir: pero es que verdaderamente tú no habitas, refiriéndose a Dios, tú no habitas en templos hechos de manos de hombres. ¡Wow! Imagínense la conclusión a la que llegó Salomón, de que Dios no habitaba en templos hechos de manos de hombres, sino que ahora nosotros, todos los miembros del cuerpo de Cristo, somos templo, somos morada del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Dios en nosotros. Esto es maravilloso, amados hermanos. Ahora bien, amados hermanos, el Espíritu Santo, sabemos de que Jesús fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da vida, es el que da vida. El Espíritu Santo da vida. En Mateo 1:18 ustedes pueden darse cuenta cómo es que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo, Mateo 1:18, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Es maravilloso saber de que el Espíritu Santo da vida. Dios Padre da vida, Jesucristo da vida también. Entonces el Espíritu Santo también
da vida, atributos solamente de Dios. Maravillosa lección. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. ¿Quién da vida? El Espíritu Santo, Jesucristo, Jehová, los tres, Dios. Es la Trinidad, Dios encarnado, Jesucristo y el Espíritu Santo que ahora está con nosotros. Se halló que había sido concebido del Espíritu Santo, es quien da vida, amados hermanos. Jesús fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo. Ustedes pueden leer Romanos 8:11. ¿Cómo es que la palabra de Dios? Pablo le está escribiendo a los romanos en capítulo 8, versículo 11, que el Espíritu Santo es el que resucitó a Cristo, lo levantó de entre los muertos. Romanos 8:11 nos dice así: y si el Espíritu de aquel, oiga, el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, es lo que venimos diciendo, que mora dentro de nosotros. Oigan lo que dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? El Espíritu Santo es Dios, tiene los mismos atributos de Dios y es maravilloso. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros sabemos, amados hermanos, de que la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo a la persona de quien apunta? A la persona de quien apunta, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿A quién apunta toda la escritura? Hay alguien que está apuntando todo el tiempo, y esto es lo que vamos a aprender, lo que dice Juan capítulo 16 versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo va a convencer a las personas de justicia, de pecado, de juicio. De pecado por cuanto no creen en quién, en Jesucristo. Ahora bien, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura apunta a Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14, Jesucristo dice: Él, el que estaba ahí, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Una de las funciones principales del Espíritu Santo es glorificar ¿a quién? ¿A quién? A Jesucristo, a Cristo Jesús. Leamos Juan capítulo 16, versículo 14. Él me glorificará. Hermanos, entendamos algo. Toda la escritura, todos los profetas, acerca de quién hablaban, a quién apuntaban: a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Cuando Jesucristo vino a revelar ¿a quién? A su Padre, a Dios Padre vino a revelar Él. Vino en representación del hombre a revelar a Dios Padre. Él le ha dado a conocer. Y ahora bien, el Espíritu Santo que está en nosotros es el encargado. La función principal de Él es glorificar a Cristo Jesús y a la misma vez enseñarnos todo lo que Cristo Jesús nos enseñó. El mismo Cristo Jesús lo dice muy claramente. Pero antes quiero que ustedes sepan que el Espíritu Santo le da seguridad al creyente. En Efesios 1:14. ¿Qué es lo que dice Efesios? Carta a los Efesios 1:14. El Espíritu Santo le da a la misma vez seguridad al creyente. Efesios 1:14 dice lo siguiente: que es las arras, el Espíritu Santo, desde el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿por quién fuimos sellados? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da seguridad al creyente. Amén. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué significa que hemos sido sellados con el Espíritu Santo? Cuando usted le pone un sello a algo, a un papel, a una tarjeta,
usted le está dando validez a eso, usted está haciendo referencia de que eso le pertenece al que verdaderamente lo ha sellado. Ahora bien, si hemos sido sellados por Dios, por el Espíritu Santo, nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él. Y la conclusión de lo que Pablo le dice a los de Efesios está en el versículo 14, que es las arras. El Espíritu Santo es la garantía. Arras significa garantía. El Espíritu Santo es la garantía ¿de qué? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Tenemos seguridad. Y esto habla de que la salvación la tenemos segura, porque si el Espíritu Santo nos ha sellado, estamos seguros en Él. Le pertenecemos a Él, somos de Él. Eso es lo que está queriendo decir. Ahora bien, ¿quién nos ayuda a nosotros en la oración cuando no sabemos orar? Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Es importante, hermano, que nosotros aprendamos a usar siempre la Biblia para que vayamos aprendiendo dónde quedan los evangelios, las cartas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los evangelios, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios y así sucesivamente. Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Quién nos ayuda a nosotros cuando no sabemos orar? El Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Lo sabemos, pero el Espíritu mismo, que es el Espíritu Santo, también Él intercede por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que está intercediendo por nosotros cuando no sabemos orar? El Espíritu Santo. Amén. Es intermediario, así como Jesucristo también, para que ustedes vean que es Dios también. La Biblia despliega múltiples versículos acerca de todo esto. El Espíritu Santo regenera. Ustedes se acuerdan de una historia de un fariseo que vino de noche a Jesús. Su nombre es Nicodemo. Y Jesús le dijo: si no nacieres del agua y del Espíritu, refiriéndose a la regeneración, a la salvación, no puedes entrar al reino de... Exacto, Él es el que regenera. En Juan capítulo 3, el Espíritu Santo. Ahora también es algo importante que nosotros tenemos que entender, y aquí es que nosotros usemos la palabra de Dios. ¿Quién es el que bautiza a todo el que cree en Cristo Jesús? El Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Nos dice la palabra de Dios: porque por un solo Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, fuimos todos bautizados. ¿En qué? En un cuerpo, dice ahí la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese cuerpo, hermanos? El cuerpo de Cristo. La iglesia, así es, los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia en Cristo Jesús. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean judíos los que pertenecen a la nación de Israel o gentiles, todas las demás naciones alrededor del mundo, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, vamos a aclarar brevemente algo que muchas personas confunden. Muchas personas confunden el día de Pentecostés cuando se repartieron lenguas como lenguas de fuego, dice la palabra de Dios en Hechos 2, y que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Todos ellos fueron llenos y hablaban en otras lenguas. Eran lenguas humanas. Había cretenses, pactos, medas, etcétera, afuera de la casa donde estaban todos ellos reunidos simplemente, y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, los llenó a todos ellos. ¿Qué es lo que sucede? Algunas personas hacen esto. Piensan que el ser bautizado por el Espíritu Santo es equivalente al don de hablar en lenguas, porque así sucedió en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Entonces muchos piensan así, pero cuando usted lee este versículo que acabamos de leer en el 13 de 1 Corintios 12, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo Jesús, se refiere a que verdaderamente hemos sido bautizados por el Espíritu Santo
desde que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, desde que somos salvados, ahí el Espíritu Santo nos ha bautizado a nosotros. Ahora bien, ¿por qué la repartición de lenguas como de fuego? Es muy fácil de responder a esto. Porque tenía que haber una manera externa, evidenciar a todas las personas de que la salvación había llegado también a los gentiles. ¿Por qué razón digo eso? Si bien sabemos que el día de Pentecostés fueron llenos, ellos eran judíos y recibieron, ¿verdad?, de hablar en lenguas, la promesa del Espíritu Santo. Nosotros sabemos de que hubo un mini Pentecostés en Hechos capítulo 9, donde se ve a Cornelio, que era un gentil piadoso. Y ustedes pueden darse cuenta cómo es que Hechos capítulo 11, versículo 18, Hechos 11, 18, nos está diciendo a nosotros la conclusión a la que el apóstol Pedro llegó cuando vio que también Cornelio y los que andaban con él hablaron en lenguas. También se les manifestó de esa forma el Espíritu Santo. A la conclusión que llegaron ellos es: verdaderamente Dios también ha dado salvación a los gentiles. De modo que las lenguas repartidas tenían que ser una evidencia externa que la salvación también había llegado a los gentiles. Por eso es que lo hizo Dios de esa forma, y por eso es que dice, versículo 18 de Hechos capítulo 11: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Usted puede leer cómo es que arriba todo, desde el 10 al 11, pueden ir leyendo cómo es que el Cornelio, un gentil piadoso, verdaderamente fue lleno del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, porque ahí hubo un mini Pentecostés. Por eso es que son las lenguas, para testificar de que la salvación, una evidencia externa para testificar de que la salvación había llegado aún a los gentiles, que la salvación no solamente era para judíos, sino también para gentiles. Ahora bien, dice la palabra de Dios que Él da dones, verdaderamente, el Espíritu Santo, en 1 Corintios 12:11, como Él quiere. Él es el que reparte los dones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas, refiriéndose a dar los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él es el que da los dones. ¿Por qué se nos dan los dones, amados hermanos, amada iglesia? Para la edificación de cada uno de nosotros. Nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, sobre esto: porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Ahora bien, pero todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo, es necesario. Por eso es que hay personas con el don de la enseñanza. Todo pastor verdadero tiene el don de la enseñanza. ¿Por qué? Porque su primer labor, su primer rol, su trabajo es enseñar. Enseñar que la palabra de Dios, que hay dones de sanidades, las hay hermanos que tienen esos dones, que si usted le llama para que Él ponga su mano sobre usted y ore, es sanado. No es sanado por el hermano tiene el don dado por Dios, un regalo, es sanado por la obra del Espíritu Santo, es quien hace la obra. Por eso es que es importante, si yo le preguntase a todos ustedes, ¿ustedes conocen sus dones o su don? Porque por lo menos todo creyente, toda persona nacida de nueva debe de tener por lo menos un don. Un don. ¿Usted alguna vez ha preguntado cuál es el don ahora que he nacido a la familia de Dios? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Se conocen a sí mismos ustedes? ¿Conocen sus dones? Los pastores, el don de la enseñanza. Algunos también tenemos el don de discernimiento de espíritu. Para discernimiento de espíritu es saber diferenciar la verdad del error. No es que sean espíritu cosas que no ven. Muchas veces el espíritu se refiere
falsos maestros a personas, si están hablando con la verdad, están hablando con la mentira. Ahora, ¿cuáles son los suyos? ¿Quién de aquí tiene el don de sanidad? ¿Quién? ¿Nadie? Bueno, vamos a hacer eso para un estudio bíblico después, porque verdaderamente me está preocupando que la iglesia no sepa cuáles son sus dones. Y no confundamos dones con talentos. Los talentos los traemos desde que nacemos, y los dones son dados por Dios desde que creemos en Cristo Jesús, o posteriormente, después de haber creído en Cristo Jesús también, pero que deben de saber cuáles sus dones, tienen que saber. Ahora bien, amados hermanos, al punto esencial también que tenemos que llegar para ir concluyendo es: todo el énfasis del Antiguo y del Nuevo Testamento está sobre la persona de Cristo Jesús. Todos los profetas hablaban de Cristo. Ustedes pueden leer Lucas 24, 27, Mateo, Marcos, Lucas capítulo 24, versículo 27, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Quién es él? Jesucristo. Usted, amado hermano que está en casa, si quiere verdaderamente comprobar eso, usted puede ponerse a leer la palabra de Dios desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, y sigue hasta llegar hasta el Apocalipsis. Usted se va a dar cuenta que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, todo apunta a la persona de Cristo Jesús. Y eso es lo maravilloso, amados hermanos. Por eso es que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesucristo. Ahora bien, dice también la palabra de Dios en Juan 5:46, porque Jesús le dijo a las personas que no creían en él: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de Jesús, Moisés habló de Jesús todo el tiempo. Romanos 3:21, pero ahora, Pablo a los romanos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Todo aquello que la ley y los profetas venían hablando ha sido puesto en relieve, que es acerca de Jesucristo. El rol, la función del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Juan 14:6, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Maravillosa forma que nos enseña la Trinidad a cada uno de nosotros, cómo estar centrados en el otro. Jesucristo, cuando vino, Dios encarnado, Él vino a glorificar a su Padre. Él vino a hacer toda la voluntad del Padre. En ese momento estuvo subordinado al Padre, en obediencia al Padre, siendo Dios. Jesucristo vino a glorificar al Padre. Y también sabemos que ahora el Espíritu Santo ha venido a glorificar al Hijo, porque la misma palabra de Dios lo dice: Él me glorificará, lo ha venido a glorificar. ¿Qué es glorificar? A que todos nosotros le exaltemos a Él, así como Cristo Jesús vino a revelar al Padre, vino a hablar de Él, de las obras que Él hacía, las hacía por su Padre, porque el Padre le decía que las hiciera. Nada puedo hacer yo si no he estado por mi Padre, decía Jesús. Igual el Espíritu Santo, todo lo que hace el Espíritu Santo es para apuntar a Jesucristo, es para hablar de Jesucristo, es para que todos veamos a Jesucristo. Así como Cristo Jesús no quiso solamente ser visto Él, sino que vino en representación del hombre, pero vino a dar a conocer al Padre. Ustedes pueden leerlo en el capítulo 17 de Juan, cuando Él le oró a su Padre, que le vino a dar a conocer a Él. Y dice Romanos, el rol del Espíritu Santo en Juan 14:26, Jesucristo hablando: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿En el nombre de quién es enviado el Espíritu Santo? En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De modo que el Espíritu Santo no va a venir con enseñanzas nuevas, sino que va a venir con las enseñanzas mismas de Cristo Jesús. Jesús me lo está diciendo en Juan 14:26. Él os enseñará, Él les va a enseñar, está diciendo Jesús, todas las cosas, y les recordará todo lo que yo, Jesucristo, dice Jesús, les he dicho a ustedes.
Eso va a ser el Espíritu Santo apuntando, glorificando a Jesucristo. El Padre apunta al Hijo, el Hijo al Padre. Juan 17 le dio a conocer, ustedes pueden leerlo. El Espíritu Santo apunta a Jesucristo y a Dios Padre también. La oración, ¿en el nombre de quién se debe de hacer? No, en el nombre de Cristo Jesús. Se hace al Padre en el nombre de Cristo Jesús, así es. Y todo, Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, que es Jesucristo, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Así es. ¿Se dan cuenta? Es que miren, hermanos, la Trinidad, así es. Jesucristo vino a glorificar al Padre, el Padre glorificó al Hijo, el Espíritu Santo glorifica al Hijo y al Padre. De eso se trata, ustedes pueden darse cuenta. ¿Cómo es que Cristo en la cruz del Calvario rompió el velo refiriéndose a su cuerpo para que nosotros tengamos acceso directo al Padre en el nombre de Él, en el trono de la gracia, hermanos hermanos? Algo maravilloso, hermanos hermanos, que vamos a leer a continuación, se encuentra en Apocalipsis, la adoración a quién tiene que ser. Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 8 al 14. ¿Qué nos dice Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 8 al 14? ¿Lo buscamos, hermanos? Y alguien que no tenga Biblia la puede descargar en su celular. Oigan lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículos del 8 al 14. Ustedes se dan cuenta la adoración a quién es, a Jesucristo. Apocalipsis 5, versículos 8 al 14. Hermanos, vean esto así: al final de los tiempos, cuando todo haya sido hecho, la adoración es al Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Oigan qué dice: y cuando hubo tomado el libro, refiriéndose a Cristo Jesús, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, oigan, aún los 24 ancianos también, ¿qué cosa? Se postraron delante de quién? Delante del Cordero, delante de Cristo Jesús, a quien se tiene que adorar, a quien se tiene que dar la honra, a quien el Espíritu Santo vino a glorificar. Por eso es que hablamos tanto de Cristo, por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, para glorificar a Jesucristo. Amados hermanos, se postraron delante del Cordero, dice. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 19. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Jesucristo fue inmolado, y con tu sangre, ¿qué cosa? Nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Jesucristo nos ha hecho para Dios Padre reyes y sacerdotes, amados hermanos. Nos ha redimido por su sangre, dice la palabra de Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Nos ha hecho como partícipes del mismo también, de que nosotros reinemos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Qué maravilloso este momento, amados hermanos, cuando estemos en ese lugar escuchando la voz de los demás ángeles, porque nosotros seremos como ángeles cuando estemos en el cielo, cantándole, postrándonos ante el Cordero, ante Cristo Jesús, nuestro Señor Dios Todopoderoso. Oigan bien: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, versículo 12: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es para Cristo Jesús. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir que al que está sentado en el trono, y a quién más, y al Cordero, a Cristo Jesús, sea que sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los
los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La adoración, la alabanza, la honra y el poder es de Jesucristo. Amén. Hemos entendido la labor del Espíritu Santo glorificando a Jesucristo. Por eso es que exaltamos a Cristo y sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Sabemos que Dios es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero también tenemos que saber en el nombre de quién pedir, a quién adorar, a quién exaltar. El Espíritu Santo se complace cuando nosotros exaltamos a Jesucristo. Es la labor de Él. Y Él me glorificará, dijo Jesús. ¿Ante quién, en el nombre de quién se dobla toda rodilla? Según Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11. Amén. Filipenses, aquí lea Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Dice la palabra de Dios así. Por lo cual, y usted puede ver arriba cómo habla de Cristo, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que en el nombre de quién? De Jesús, ahí está, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, estamos glorificando, estamos dándole la honra, la gloria al Padre. Porque lo que el Padre hizo fue enviar a su Hijo. Fue verdaderamente dar lo que más Él es, la esencia del mismo, a su Hijo, para darle a conocer a Él y que crean en el Padre. Por eso es que Cristo Jesús lo dijo, que tenían que creer al que le había enviado, que era su Padre. Y ahora también el Espíritu Santo lo que más anhela y lo que más quiere es que nosotros glorifiquemos a Jesucristo, porque Él que da testimonio de la verdad. Él nos guiará a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos viene a enseñar verdaderamente hacia Cristo, apunta a Cristo Jesús. Por eso es que la honra, por eso es que la gloria, la exaltación es solamente del Señor Jesucristo. Y sabemos, amados hermanos, de que vivimos en agradecimiento a lo que Él hizo en la cruz, que nos ha dado salvación, perdón de pecados, vida eterna, y en un momento vamos a estar todos unánimes, así como estamos aquí, lo único que en otro lugar glorioso y con un cuerpo glorificado, viéndonos cara a cara, los redimidos, los hijos de Dios, los que hemos sido comprados a precio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué le vamos a decir a Jesucristo cuando lo veamos cara a cara y estemos en su presencia, hermanos? Gracias, Señor. Vamos a orar, vamos a cantarle, vamos a estar con Él para siempre, hermanos hermanos. Y por esa misma razón tenemos que amarnos los unos a los otros. Aquí, amémonos. Miren que allá nos vamos a ver también en la presencia del Señor y le vamos a cantar. Y ya no va a haber más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedades, porque las primeras cosas van a haber pasado. Y todas van a ser nuevas, cielo nuevo, tierra nueva. La nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba. El apóstol Pablo habla así en Gálatas. La Jerusalén de arriba, del cielo, la celestial, dice. De modo que, amados hermanos, esa esperanza que tenemos nosotros, de que verdaderamente hemos sido enemigos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar, hermanos hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, te damos la honra, la gloria a ti, oh Señor, porque tu Hijo amado Jesucristo nos ha dado vida, vida eterna, vida en abundancia, y que no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado solos. Él mismo lo dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo,
y Él mora dentro de nosotros y nos guía a toda la verdad y a toda justicia. Nos guía a Jesucristo, nos guía a la justicia de Jesús, al amor de Cristo, a la comunión de los santos, por la obra salvífica de Jesucristo en la cruz del Calvario, oh Señor. Y te alabamos y te agradecemos, y es mi oración de que todos mis hermanos aquí presentes y los que están escuchando este mensaje por las redes sean convencidos del poder glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, sean convencidos de que existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que somos uno solo, la Trinidad, oh Santísima Trinidad. Padre Santo, que nosotros te honremos, te glorifiquemos, exaltemos tu nombre, oh Señor, y vivamos vidas dignas del llamado que nos has hecho, viviendo en santidad mediante el poder de tu Santo Espíritu, glorificándote a ti, Señor, en nosotros. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.